En el sermón pasado hablamos del poder de las palabras. ¿Cuál es tu lenguaje? Y dijimos entre muchas cosas que el lenguaje corta o alarga la vida. El lenguaje identifica la calidad moral o espiritual de las personas. El lenguaje es determinante en la ruina o el éxito, o en el quebrantamiento o la victoria de una persona. El lenguaje añade o disminuye valor a una persona. Una persona se desvalora en la forma en que habla, o se valora, o toma valor en la forma que habla. Eso lo explicamos a profundidad. El lenguaje puede ser determinante en el estado emocional de una persona. Una persona emocionalmente mal, normalmente es porque habla mal. También dijimos que el lenguaje destruye o edifica, que enferma o sana. Y hablamos que hay 3 tipos de lenguaje. ¿Cuántos recuerdan de los 3 tipos de lenguaje? El lenguaje de las tinieblas, ¿se acuerdan? O el lenguaje carnal, el lenguaje de las tinieblas, perdón, el diabólico. ¿Sí? Y a veces hablamos las palabras que el enemigo pone en nuestro corazón, en nuestra mente, y no las discernimos, y aunque conscientemente no lo haríamos, de pronto terminamos hablando lo que el enemigo puso. También dijimos que está el lenguaje natural, o el lenguaje humano, o sentimental, o carnal, si le podemos llamar, y hablamos que está el lenguaje del Espíritu. ¿Cuántos recuerdan esto? Y que nosotros debemos hablar conforme al lenguaje del Espíritu. Y dijimos que era el lenguaje del Espíritu, dijimos que es el lenguaje del reino. El reino tiene su propio lenguaje, ¿estamos de acuerdo? El lenguaje de la fe, usted habla fe, el lenguaje bíblico, no religioso, pero sí bíblico. El lenguaje que edifica, que construye, el lenguaje de la madurez. Y hablamos de que es urgente, muy urgente, cuidar nuestro lenguaje. Pero dijimos que lo que hay en el corazón determina la manera en que hablamos. Si en el corazón hay tinieblas, hablaremos lenguaje de tinieblas. Si el corazón es solamente emocional o carnal, hablaremos un mensaje natural, emocional y carnal. Pero si en el corazón está la presencia del Espíritu, las palabras de Dios, lo que Dios dice, vamos a hablar el lenguaje del Espíritu. Jesús lo dijo así en Mateo 12, 34 al 37. El Señor les dice a los que, con los que estaba hablando, dile que está a tu lado, no te ofendas por lo que vas a escuchar al principio, generación de víboras. Así estaba hablándoles a las personas que él hablaba. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que está lleno el corazón es lo que va a salir de la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces dejamos bien claro que con la boca expresamos lo que traemos por dentro. Es la puerta a través de la cual sale todo lo que somos internamente. Que podemos conocer a una persona por la forma en que ésta habla, la amargura que hay en ella, la madurez que hay en esa persona, la forma en cómo piensa, sus habilidades, capacidades, su grado de madurez espiritual, sus inseguridades, su autoestima, su estado de ánimo. Y de esa manera nos damos cuenta cómo es esa persona. Entonces, dependiendo el lenguaje que usamos, nuestras palabras serán para bien o serán para mal. Y hicimos la pregunta, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Y quién influye? ¿Quién influye en tu corazón? Pero hay una pregunta más, y es en la que yo quiero iniciar la palabra de hoy. Todo lo que le dije hasta ahorita es un resumen. Muy bien, diga conmigo, de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. La pregunta es, ¿cómo llega al corazón lo que hay en el corazón? O sea, el corazón es el almacén, es un almacén, ¿cierto? Pero ese almacén, alguien le depositó algo. Entonces, ¿cómo es que llega al corazón lo que nosotros después sacamos de él? O lo que nosotros hablamos. Quiero que veamos otro pasaje. Quédese ahí con la pregunta. Yo sé que algunos ya tienen la respuesta, pero quédese ahí con la pregunta. ¿Cómo llega al corazón lo que hay en él? Y veamos lo que dice Jesús en Mateo 15, versículo 7. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, porque hay gente que oye pero no entiende.
Dile a que está a tu lado, ¿tú eres de los dos o eres nomás de uno? Dijo, cuando oigas, entiende. Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Sí está claro lo que quiso decir el Señor? ¿Está claro o les hago un dibujo? Y luego dice, pero lo que sale de la boca del corazón, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Dice, no te preocupes por lo que entra. Preocúpate por lo que sale de la boca, porque eso es más peligroso y más contaminante que lo que va a la letrina. Así es de que si nos da asco lo que va a la letrina, debería darnos más asco lo que decimos mal. No sonrían, no me importa, voy a seguir predicando. Y luego dice, porque del corazón salen, ¿de dónde salen? Del corazón, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Por eso el Señor nos invita siempre a que cuidemos el corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre todo lo que consideras importante, sobre todas las cosas que tienen valor para ti, que tú las cuidas, que eres un vigía, un vigilante, que estás alerta para que nadie te las quite, para que nadie te las robe. Sobre todo eso tienes que ser vigilante, tienes que ser cuidadoso con tu corazón. Sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de él mana la vida. Otra versión dice porque el corazón, lo que hay en el corazón determina el rumbo de tu vida. Pero sigue la pregunta, ¿y cómo llega al corazón lo que hay en él? Ahora, cuando Salomón se refiere a guardar el corazón, él realmente está hablando de la esencia interna de una persona, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, la voluntad. No está hablando del músculo, ¿estamos? El músculo es uno, pero cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo eso. Pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad, decisiones que hacen lo que una persona es o que determinan lo que una persona es. Entonces dice, de todo lo que guardas, sobre todo lo que guardas, vigila el corazón. Pero ¿cómo llegan al corazón esas cosas? Diga conmigo, a través de los sentidos. Los sentidos pueden ser usados para percibir las cosas, para percibir cosas dañinas. Por lo tanto, Dios quiere que estemos vigilantes de lo que entra a nuestra mente a través de los sentidos. Aunque yo estoy consciente de que el enemigo también puede aventar un dardo directo sin usar los sentidos, porque el enemigo lo puede hacer, porque también somos espíritu. Sin embargo, normalmente lo que se deposita en el corazón viene por los sentidos. Y muchas veces, en lo que menos estamos de guardia y vigilando, son las cosas que oímos y las cosas que vemos. Esos dos sentidos son el medio a través del cual se siembra una semilla en el corazón. Ya le definí lo que quiere decir con corazón. ¿Estamos de acuerdo? Pensamientos, sentimientos, voluntad, tu mente. Por eso no le podemos dar entrada a todo. Por eso debemos cuidar lo que oímos y lo que vemos. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo inicia con nuestros sentidos. ¿Están aquí? Nuestros sentidos generan pensamientos. Los pensamientos generan actitudes. Las actitudes
o sentimientos generan acciones. Y las acciones son las que determinan nuestra conducta. Así es. Lo repito, ahí está escrito ahí, ¿verdad? A ver, léelo conmigo. Nuestros sentidos generan pensamientos. Los pensamientos generan actitudes o sentimientos. Las actitudes generan acciones. Y esas acciones son las que determinan nuestra... ¿Dónde inició todo? En los sentidos. Esos sentidos se convirtieron en pensamientos. Esos pensamientos nos llevan a una actitud, a una conducta, a una actitud, a un sentimiento. Y esa actitud nos lleva a una acción. Y esa acción es lo que determina nuestra conducta. Le doy un ejemplo rápido. ¿Cómo entra el temor? El temor entra a través de lo que oye normalmente. Yo recuerdo, antes de que viniera todo este problema en las carreteras para ir a los Estados Unidos, yo recuerdo que viajábamos de noche, me daban las 2 de la mañana ahí en Laredo, y viajábamos toda la noche para llegar aquí a las 4 o 5 de la mañana, y no había ningún problema. Pero empezamos a escuchar, están asaltando en Laredo, ¿no es cierto? Perdón, están asaltando en las carreteras. Y empezamos a oír historias. ¿Sucedió? ¿Sí? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde entró lo que se anidó en mi pensamiento? Por el oído. Y escuchas que están asaltando en las carreteras a través de los sentidos, tu mente lo procesa en forma de pensamiento. Ahora eso provoca una actitud, una actitud o sentimiento. ¿Y cómo se le llama eso? Temor. ¿Están conmigo? Ahora, ese sentimiento de temor, ¿qué hace? Que te paralices. Se convirtió en una acción que al final de cuentas, aunque te paralizas, no deja de ser una acción. Decidiste paralizarte. Y eso determina tu conducta. No voy a viajar por carretera. ¿Se ha dado cuenta que los niños se pueden arrimar a un perro bravo sin temor? ¿Por qué? Porque dentro de sus pensamientos ellos no saben que un perro es peligroso. Y un perro al que usted y yo le tenemos temor, no le arrimamos. Pero suelte a un niño de 3 años y ve el niño a arrimarse con él. Porque dentro de sus pensamientos no existe que el perro es malo. Por eso el niño también quiere meter los dedos en el enchufe de la luz. Porque para él no hay una información en su mente que diga que si los mete va a temblar, pero no por el Espíritu Santo, sino que se va a tener un problema. No sé si me estoy explicando. Así es como trabajan las cosas. Le doy otro ejemplo. Escucha. No hay empleo para todos. No hay suficientemente empleo para todos. Tu mente lo procesa en pensamiento. No hay empleo para todos. Algunos quedarán sin empleo. Eso te genera una actitud, un sentimiento que se llama temor. ¿Cuál es la acción? ¿Para qué voy a pedir trabajo? Si hay gente mejor preparada que yo, se lo van a dar a ellos y no me lo van a dar a mí. No hay para todos. Y el que se va a excluir de ahí soy yo porque hay mejores que yo. Eso determina una acción. Y eso determina una conducta. La conducta es: soy pasivo, no me muevo, no busco, no toco puertas. ¿Para qué? Si otros van a llegar primero que yo. Nos pasa lo que al hombre en el estanque de Siloé. No tengo quien me meta al estanque. ¿Le doy otro ejemplo? Un ejemplo de suegras. ¿Quiere que se lo dé? Escuchas un mal testimonio de alguien que amas o estimas. Tu mente lo procesa y entra una actitud o sentimiento de decepción. Y esa decepción te lleva a una acción. ¿Qué haces? Te retiras. O continúas regando el testimonio por todos lados. Y eso te lleva a una conducta. Se genera una conducta agresiva o de desconfianza hacia esa persona. ¿Te das cuenta cómo funcionan las cosas? Por eso el Señor nos dice que tengamos el corazón sano y que no dejemos que entre nada que lo enferme. Y para que no entre nada que enferme a nuestro corazón, hay que ponerle límites. Diga conmigo, límites. Hay que ponerle límites a lo que entra. No puede dejar entrar basura a su corazón.
Y recuerde que es a través de lo que oye y a través de lo que ve. Tiene que haber un letrero en su corazón, en su mente, que diga prohibida la entrada. Si no ponemos límites, seremos arrastrados por deseos pecaminosos, porque hay un bombardeo a diario de información de personas a través de los medios que de alguna manera afectan nuestra conducta. Entonces no podemos ser descuidados en lo que oímos y en lo que vemos. Acuérdense de estos dos sentidos. Le voy a dar un ejemplo de cómo los sentidos hicieron que el primer pecado entrara sobre la tierra, en el caso de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Si le dijo a la mujer, ¿qué hizo la mujer? Dile que está a tu lado, no andes escuchando a las víboras. La cual, ¿qué dice? Le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, ¿qué hizo? Respondió en base a lo que oyó. Y dijo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, ahí vuelve otra vez, ¿qué está haciendo la mujer? Escuchando. ¿Qué escuchó la mujer de la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y acto seguido dice, vio la mujer el árbol, dijo, este está bueno, es agradable, es un árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Y tomó de su fruto y comió. Y como nunca quieren irse solas, siempre van un loco que las acompañe. Eso nos dice la Biblia. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cómo entró el pecado? La serpiente habló. La mujer, ¿qué hizo? Escuchó y vio. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que vemos. Lo que oímos generalmente cambia la perspectiva de lo que incluso a veces vemos. El más peligroso de los sentidos es el oído, más que la vista. Por eso Jesús constantemente alertaba a los que le escuchaban y le decían, miren pues cómo oís. Mire, quiero que vean la expresión de Jesús en Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís. ¿Cómo les dijo? Pongan atención a lo que oyen, es lo que está diciendo. Cuando dice miren atención, dice miren lo que oyen, está diciendo pongan atención a lo que oyen. Y luego dice, porque con la medida con que miden, serán medidos y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará. Mire qué interesante ahí dice, lo que dice ahí. Con la medida con que medís, os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. O sea, tú estás oyendo y si oyes bien, vas a oír más. Porque el que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Lo que está diciendo el Señor es, presten atención a lo que escuchan. Si escuchan bien, tendrán más entendimiento y se les dará aún más entendimiento. Eso es lo que está diciendo. Pero a los que no escuchan, dice, o los que no escuchan bien, se les quitará aún lo poco que escuchan. ¿La captó? Aunque esto aplica a muchas cosas, pero el contexto correcto es esto. Presten atención a lo que escuchan. Si escuchan bien, tendrán más entendimiento. Y al tener más entendimiento, se les añadirá más entendimiento. Por eso yo quiero estar aquí en la casa de Dios para tener entendimiento y que se añada más entendimiento y tener más entendimiento. Pero dice, pero si no escuchan bien, se les quitará aún lo poco que entienden. Lo que oyes, escuche bien, y a quien oyes puede ser un factor determinante para la forma en que diriges tu vida o la forma en que te conduces.
Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué? Lo que conversas entra por el oído y genera un pensamiento que produce un sentimiento, que te lleva a una acción y que determina tu conducta. Por eso, revisa bien a quién oyes y a quién ves en el Face. Porque una manera de hablar también es a través de lo que ves en las letras, ¿no es cierto? Por eso el oído y la vista. Mira bien a quién oyes. Mire, Romanos 10:17 dice, así que la fe. ¿Cómo entra la fe? ¿Cómo va a haber fe en tu corazón? Cuando oigas ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo va a entrar la duda a tu corazón? Cuando dejes de oír la palabra de Dios y escuches las mentiras del diablo. ¿Se da cuenta que todo empieza con los sentidos? Esos sentidos se procesan, se vuelven pensamientos. Esos pensamientos se vuelven actitudes o sentimientos. Esos sentimientos y actitudes nos llevan a accionar y la acción y a todo esto junto, el caminito nos determina nuestra conducta. Por eso la pregunta es, ¿qué estás escuchando? ¿Qué voces escuchas? Yo quiero darte, ya para terminar, en los minutos que me quedan, ¿qué tipo de voces podrías estar escuchando? La primera recomendación que quiero hacerte es, determina escuchar la voz de Dios. ¿Qué animados están, hermanos? Me inspiran mucho para predicar a ustedes. A ver, de un grito de júbilo este día, de una alabanza al Señor. Amén. Amén. Dile que está a tu lado, reprende el espíritu de pasguatamiento grave y crónico que te quiere atacar. Si una voz vas a escuchar, asegúrate que sea la voz del Señor. Y hay todo un mensaje de cómo escuchar la voz de Dios. Si usted viene un miércoles de esto, se lo voy a enseñar. Si no viene, pues no sé. No le voy a decir cuándo para que venga todos los miércoles de aquí en adelante. Pero escuche y aprendamos a escuchar la voz de Dios. Si pasamos más tiempo alimentando nuestra mente con personas incorrectas y con cosas incorrectas de este mundo, de la carne, de las tinieblas, ¿qué va a haber en el corazón? Por eso guarda tu corazón. Y el Señor nos indica en su palabra y nos dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y observa en tus ojos mis caminos. Si tú le das el corazón cuando lo escuchas, pones el corazón cuando lo escuchas, la voz del Señor está en su palabra. Vayamos a la palabra, leamos la palabra, pongámosla por práctica. Yo le doy gracias a Dios porque esta congregación no solamente viene a las reuniones masivas, sino que hay mucha gente que está toda la semana escuchando más palabra de Dios a través de los grupos de fe, a través de los grupos de conexión, a través de los seminarios de matrimonios, a través del reto de valientes, a través de, la vez pasada sacábamos como 3,000 y pico de personas que están fuera de las reuniones, bueno, vienen a las reuniones masivas, pero aparte, están involucradas escuchando la palabra de Dios. Yo quiero que demos un aplauso al Señor por esas personas. Muchas de esas personas está usted. Cuando usted se familiariza con la palabra de Dios, agudiza la capacidad de discernimiento, fortifica el alma contra los ataques de Satanás. La Biblia dice, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que nunca dejará que el adversario venza. Es la espada del Espíritu con el cual podemos deshacer las obras de Satanás. Pero escuche, aprende a escuchar la voz de Dios en su palabra, pero también escuchamos la voz de Dios a través de sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice, ahora pues, oh la fe, Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño. ¿Qué dice? Óyelos. ¿Para qué? Para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Dice, óyelos. Escucha mi voz, escucha mis mandamientos. Lo que te estoy pidiendo no es para tu mal. Y aunque parezca más gratificante, desobedecer nunca será más gratificante que obedecer. La gente peca y la gente no escucha a Dios porque se le hace más gratificante
lo que la carne ofrece, lo que el pecado ofrece, lo que el mundo ofrece y no lo que Dios ofrece. Pero ese gratificante es por un momento. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran y yo se los daré. Pero a veces se nos hace más gratificante oír otras voces que la voz de Dios. ¿Por qué? Porque oír la voz de Dios a veces implica someter los sentimientos, amarrar nuestra carne, nuestros deseos malos, y eso a veces es crucificar la carne, y nadie queremos que la carne sea crucificada. Y terminamos haciendo lo que el enemigo dice y no escuchamos a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? La paga del pecado es muerte. Y de pronto vienen los problemas al matrimonio, vienen los problemas en el trabajo, vienen los problemas en tu vida, vienen los problemas en tu salud. Y dices, ¿dónde? Pues si yo voy a la iglesia. Sí, pero no escuchaste. O si escuchaste, no ejecutaste. Y si no ejecutaste, ¿cómo te va a ir bien? Y siempre va a haber voces que te digan que hagas todo lo contrario a lo que Dios dice, principalmente la voz del enemigo o tu propia voz o tu propia carne. Isaías 55:2 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. ¿Cómo hay que oír a Dios? ¿Cómo hay que oír a Dios? ¿Y qué va a pasar? Y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Deuteronomio 11:26-28. He aquí yo pongo hoy, eso se lo dijo Moisés al pueblo, delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición sí que, si oyere los mandamientos de Jehová. Hay gente que quiere la bendición sin oír los mandamientos de Dios. No, pues ya fui el miércoles, que Dios me bendiga. No, vamos a poner por obra lo que Dios nos enseñó el miércoles. Y dice, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo, hay que escuchar la voz del Señor. No quiero ahondar tanto en esto, es todo un sermón para eso, pero quiero ir a la segunda. Escuche a la gente buena y sabia, que ande escuchando el chismerrete. De veras, todo el chismerrete que escuchamos, todos los comentarios negativos que escuchamos, todas las críticas que escuchamos, todos los chismes que escuchamos, entran al pensamiento por el oído. Y eso genera una actitud o sentimiento. Y eso se convierte en una acción. Y te lleva a determinar tu conducta. Escucha a la gente sabia, busque gente sabia. Allá al lado tiene uno, aunque no parece, pero sí. Porque no dice una cosa, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y si usted está escuchando a una persona que teme a Dios, ya de entrada ya es sabia. O al menos ya tiene un poco más sabiduría de que el que no teme a Dios. Escuchemos gente sabia. Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Proverbios 23:22, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Nuestra generación de pronto desprecia a la gente adulta, pero en la gente adulta hay sabiduría. ¿Pensamos que la gente adulta es tonta? Pues no, no es tonta, porque mucho de lo que hoy gozamos, esa gente adulta puso las bases para que lo tengamos. Mucha gente dio su vida. Gente sabia que dio su vida para que tengamos lo que tenemos nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la libertad que tenemos? Pero hubo muerte por esa libertad. Primeramente la muerte de Jesús para hacernos libres espiritualmente. Pero hubo gente en México que murió por esa libertad. Y a veces menospreciamos a la gente, pero yo quiero decirle que una gente que vive bien, que ha buscado a Dios, que tiene temor de Dios y que los años se le han venido encima, si se pone a escucharle con atención, en lugar de estar viendo las tonteras que escucha en otro lado, le aseguro que le va a edificar más.
Eclesiastés 7:5, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Ay, pero cómo nos gusta que los necios nos canten. Tú échale ganas, sé free. Pero mira la vida de ese necio. Y un sabio te lleva a cosas que de repente te molestan y que son difíciles de hacer, pero ahí hay sabiduría. Y que al final el resultado va a ser bueno. Amén. Tercero, cierra tu oído a las voces negativas. Ay, cuánta gente negativa hay en esta tierra. No lo lograremos, todos pereceremos, nunca avanzaremos. Hay gente que le preguntas, ¿cómo estás? Y se anda buscando a ver qué le duele. ¿Dónde me dolía? ¿Dónde me dolía anoche? Pues ya no te duele, hombre. No escuche las voces negativas. Hay una historia en la Biblia que es la historia de David y de Goliat. ¿Cuántos recuerdan la historia de David y Goliat en 1 Samuel capítulo 17? ¿Sabe que esa, más que una guerra de fuerza, fue una guerra de palabras? David no tenía físicamente cómo vencer a un gigante. Y el gigante estaba retando a todo un ejército. Un gigante no podía vencer a todo un ejército. Por lo tanto, la guerra que se libró ahí era una guerra de palabras. Y miren lo que hacía el gigante ahí en 1 Samuel 17:8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Un gigante, estaba gigante, pero era un ejército. Y miren lo que dice en el versículo 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee. ¿Para qué lo están escuchando? Precisamente. Y dice: y venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días escuchando a ese negativo. Pero hay gente que hasta parece que le gusta oír a los negativos. Dime más, dime más, dime más. No oigan a la gente negativa. 40 días. 40 días escuchando a ese incircunciso, como dijo David, ¿verdad? Y miren lo que sucedió. Pues ustedes conocen la historia. David fue a llevarle, su padre le envió que le llevara comida a sus hermanos y que preguntara cómo estaban, estaba la guerra, si estaban bien, si se encontraban mal. Y dice que cuando llegó David, dice, dejó su carga, ahí en el 22 y 23, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba, ¿qué sucedió? He aquí que aquel paladín, el gigante, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Sí las oyó, pero no dejó que entraran. ¿Las oyó? ¿Qué provocaba en los otros? Miedo, temor. Y David lo escuchó. Las mismas palabras que escuchó todo un ejército y que los tenía todos atemorizados, las escuchó David. Pero aquellos se pusieron a escuchar las palabras negativas. ¿Y David qué dijo? Esto no entra aquí. Creo que hay cosas más importantes que hacer. Amén. Y David escucha, cambia la conversación para ya no hacer caso a lo negativo, que es lo que usted tiene que hacer. Cuando empiece a oír lo negativo, no, y te vas a morir, y te va a ir mal, y todos pereceremos, y no saldrás adelante, y eres un fracasado, y no sirves para nada, maldita la hora cuando me casé contigo.
no oiga a esa bruja, no la oiga. Ni oiga al brujo tampoco que le dice eso. Y mire lo que hizo. David dijo, esta voz de este grandulón no me agrada mucho. No voy a escucharlo, voy a buscar otra, echarme otra platicadita por otro lado. Y dice el versículo 24 y 25, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Pero dijeron por ahí que al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y le eximirá de tributos. Digo, ay, esto sí lo quiero oír. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está la morrita de la hija de Saúl? ¿Cómo está? ¿Y qué más le va a dar? Riquezas. ¡Ah, eso sí me interesa! Y además, el SAT no lo andará persiguiendo. ¡Oh, mejor! Dijo David, al gigante no lo escucho, pero sí voy a escuchar esto que sí está bueno. Y desvió, escúchenlo bien, desvió su oído de las palabras amedrentantes, negativas del gigante. Y miren lo que dice el versículo 26 y 27. Oyó David y dijo, oye, está bueno el chismecito, este creo que está bueno, lo voy a escuchar. Y como que no se quedó conforme y dijo, me voy a asegurar de esto. Entonces David, 26 y 27, habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitarle el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Y qué dijo David? Quito mi oído de las palabras negativas de Goliat y yo voy a poner mi oído en la recompensa, en lo que yo tengo que hacer para tener la recompensa. Y puso su oído en lo que valía la pena. No pongas tu oído en lo negativo, eso llena tu corazón de temor, de odio, de rencor, de amargura. No permitas que nadie venga y te hable mal de otros. No me llenes de amargura, yo estoy bien así. Ni tú hables mal de otros, porque lo que haces es llenar el corazón de otros de amargura, y ellos van a actuar conforme a eso. Y si bien es cierto, ellos van a ser responsables de sus actos, Dios nos demandará también de lo que nosotros les depositamos a ellos, porque nosotros no estamos para menguar a la gente o para hacerle piedra de tropiezo, estamos para edificarlas. Y si Dios me da recompensa a mí por edificarles a ustedes, también me dará mi pago si no les edifico. ¿Vamos? Tercero, ¿cuál voy? Voy tercero, ¿verdad? Cierra tu oído a las palabras difamatorias y destructivas. Ciérralas. Aunque te difamen, ciérralo. Tómate la pildorita de a mí me vale, Wilson. Si estás difamándome, no me importa. Si tus palabras me están destruyendo, me tomo la píldora, no me importa. No me importa 2 al día. Y si está muy fuerte la cosa, échate todo el frasco del no me importa. Vamos a oír lo que habla bien de nosotros, no lo que habla mal, porque así es como el diablo quiere detenernos en el propósito de Dios. Bueno, resulta que David va con su hermano y mire lo que la voz de su hermano, ahí en el 28 y 29. Y oyéndole hablar Eliab, el hermano mayor, el líder de la congregación, el que estaba más en autoridad que él, oyéndole hablar el hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David, ¿qué dijo? Me voy todo deprimido. ¿Qué dijo David? ¿Qué te he hecho, Eliab? Yo te traje lonche, hombre.
Y bueno, pues me enteré de aquí de que hay recompensa para que él venza al Goliat. Y pues yo no le tengo miedo. Pura maladuría tuya. No las voy a escuchar. No escuches al que te difama. Porque lo que estaba haciendo era: eres un soberbio, no te importan las ovejas de mi padre, eres un morboso, lo único que quieres es... Pero David, su vida estaba en otro lado. ¿Están conmigo? No te preocupes nunca que hablen mal de ti. Preocúpate cuando hablan mal y tienen razón. Pero si no tienen razón, tómate la píldora del no me importa. Hay de 500 y de 1000 miligramos. Y yo me inventé una de 5000 miligramos para que haga bien efecto. Y luego dice: ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, dijo: ya, ¿sabes qué? No te voy a escuchar. ¿Me estás difamando? ¿Me quieres destruir? No tengo tiempo para escucharte. Y fue con otros. Y luego el versículo 31, ¿qué dice que dijo? Pónganlo, por favor. Se duerman. No. Se quedaron atrás. Ahí está. No, están muy atrás. Voy en el versículo 29. Y David respondió: ¿qué he hecho yo? Ahora, ¿no es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, dijo: me voy a juntar con los que me hablan lo que es correcto. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes: le van a eximir de tributos, le van a dar a su hija y le van a llenar de riquezas. Y dijo: esto es lo que yo quiero oír. Mi hermanito que me está difamando, no me importa lo que diga, esto es lo que yo quiero oír. Siguiente: cierra tu voz a las voces racionales. Las voces racionales no son tan malas como las negativas. De hecho, las voces racionales muchas veces parecen buenas, pero te detienen en el propósito. Resulta que escuchan Saúl lo que está diciendo David y lo manda a traer. Oye, ¿qué estás diciendo tú, chiquillo? Tenía 14 años el huerquillo. Eso, según los historiadores. Y dice: ¿qué estás diciendo? Y cuando llega David, le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Yo me lo he hecho, Saúl, yo me lo he hecho. Está tan grandote que no le puedo fallar. Y luego, ¿qué fue lo que sucede? Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un... Ahora, ¿tenía razón o no tenía? Pero era una voz racional. No puedes ir tú porque eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Nada que ver cuidar ovejas con andar en la guerra, chaparro. Una voz ¿qué? Racional, lógica. Pero aquellos que andamos por fe y no por vista, ya no escuchamos las voces racionales, escuchamos las voces de Dios, lo que Dios dice. Y si Dios dice que sí, es sí, aunque la razón diga que no. Y si Dios dice que sí puedo, aunque la razón diga que no. Y si Dios dice que hay victoria, aunque la razón diga que no va a haber, yo seguiré creyendo que hay victoria, porque no voy a escuchar la voz racional que me detiene, sino la voz de Dios que me impulsa. Porque no es mi guerra, es la guerra de Dios. Denle un aplauso al Señor. Y entonces David dejó de oír la voz racional y dijo: Saúl, tu siervo Saúl era pastor de ovejas de su padre. Pónganlo. Y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada
y lo hería y lo mataba. Las guerras que tienes hoy te están preparando para las guerras mayores, pero con victorias mayores de mañana. Las batallas que tienes hoy te dan autoridad para hablar mañana de que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y luego añadió David: Jehová, pásenlo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Porque no fui yo, Saúl. Sí, me ves tú en Kencle, chaparrillo, orejón, pelón. Bueno, no estaba, yo estaba más alto y tenía pelo, no era yo el que estoy hablando. Así como me ves de 14 años, quiero decirte que yo alcancé a matar a los osos y a los leones. Pero ¿sabes qué? Yo estoy seguro que no era yo. Era Dios que estaba conmigo. Era su presencia la que me daba la victoria. ¿Y sabes qué? Ese Dios que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo David a Saúl: ve, y Jehová está contigo. Eso es lo que quería oír. Eso es lo que quería oír. Eso. Nada más con que me des la bendición como rey, yo estoy listo para entrarle a los catorrazos al gigantín. No escuches las voces racionales. Las voces racionales dicen: con aquel sí pudo, pero contigo no, porque tú esto. No, es que aquel es más especial. No, es que aquí, no, es que acá. Hay un montón de razonamientos que van en contra de las promesas de Dios. Si Dios lo ha prometido, Él es fiel y justo para cumplir sus promesas, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿sabes qué más? Ya se me fue el tiempo. Aquí le dejamos. Cierra tu oído a las voces sarcásticas y burlonas, porque a veces se llena el corazón de eso. Voces sarcásticas y burlonas de aquellos que no conocen a Dios, de que no te conocen a ti, de que quieren mirar lo que ellos ven, pero no ven tu testimonio y tu trayectoria, ni la fe que tú tienes. ¿Sabe lo que sucedió? Cuando David va y se enfrenta al gigante, ahí en el capítulo 17, 41 al 43, llegó el momento, usted sabe que él agarró 5 piedras y las metió en su Honda. Dicen que el primero que tuvo una moto fue David, porque él agarró una Honda y puso 5 piedrecitas en su saco pastoril y una Honda, y todos los que lo veían, pobrecito. O sea, mira el gigantón, y que una piedra lo va a destruir. Y dijo David: no es la piedra, es el que va a ponerle la piedra en la frente. Él es el que yo confío. Yo confío en Él. Y dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David. Imagínese usted el gigantón, ¡pum! ¡Pum! 3 metros de alto, con un espadón, hay otro 3 metros, con una lanza. Y David viene con qué? Con su cayado de pastor y su saquito. ¿Qué cree que hizo el gigante? Se empezó a burlar de él y le dice, cuando lo miró y vio a David, le tuvo en poco. Cuando el diablo te tiene en poco, ya marchó. No te preocupes cuando te tienen en poco, o cuando el diablo te tiene en poco, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo menospreciado para avergonzar a lo que es apreciado. Y cuando vio el filisteo, miró y vio a David y lo tuvo en poco, porque era muchacho, rubio, igualito que el pastor. Y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo, imagínense el sarcasmo y la burla: ¿soy perro? Y nomás cuando dijo soy perro, dijo: ya lo dijiste, vas a morir como perrito. Soy perro
para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Está el sarcasmo, la burla. Y luego le dice: ven a mí, chaparrito, ven a mí, y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y dijo David: no, hombre, tan chiquito que estoy, no van a llenar, mejor tú. No dice la Biblia. Pero yo creo que lo pensó, dijo: no, si quieren una banqueteada a las aves del cielo, pues mejor con él, conmigo se van a quedar con hambre. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A la burla y al sarcasmo se les contesta así: di lo que quieras, di que soy un tonto porque voy a la iglesia, di lo que quieras, pero mis hijos van a servir a Dios, mi familia va a servir a Dios, en mi casa va a haber pan, en mi casa habrá victoria, yo voy a morir sano, no voy a morir enfermo, porque el Señor es mi sanador, por su llaga yo he sido curado. Búrlate, di lo que quieras, aviéntate todos los sarcasmos, pero Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a los cuerpos de los filisteos para que llenen a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Wow. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Y agarró la piedra, la puso en la frente, el gigante cayó, con la misma espada del gigante le cortó la cabeza y el pueblo de Dios tuvo una gran victoria. Por eso el enemigo quiere que escuches sus mentiras, sus difamaciones, sus desprecios, sus burlas, porque sabe que dentro de ti y está contigo aquel que venció a la muerte, aquel que venció al pecado, aquel que le venció y le avergonzó públicamente en la cruz del Calvario. Acuérdate que lo que escuchas es lo que llena tu corazón, y lo que llena tu corazón es lo que habla tu boca.